Leo y su papá encontraron una congregación y allá donde va a estar Leo. Y yo creo que después de la adoración a Dios y probablemente comer juntos, el hermano estará regresando aquí al valle. Oremos también entonces por el hermano Alder, que estará viajando. Aunque yo creo, él viene en avión, ¿verdad? Sí, viene en avión. Sí, le van a dejar el vehículo, se lo van a dejar allá al Leo. Así que, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de este primer día de la semana reunirnos para lo mejor, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y recuerdo algo recordamos probablemente la clase que tuvimos con Toño en la parte de Andrés, ¿verdad? La responsabilidad de Andrés y el papel que él tomó dentro de los apóstoles, ¿verdad? De llevar siempre algo para la obra del Señor. Cuando le buscaban aquellos judíos de la dispersión que el Evangelio de Juan llama los griegos, ¿verdad? En realidad son judíos que venían a participar de la fiesta y ellos dicen, queremos ver a Jesús. Y él lo lleva a otra persona, ¿verdad? Y luego esa otra persona los lleva a Jesús. Y así es en la vida de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un contacto con alguien y sabemos que a lo mejor nuestro conocimiento de la Escritura es poco, ¿verdad? Entonces lo llevamos a alguien que conoce más. Estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en el último versículo, prácticamente el versículo 17 y 18 de segunda de Pedro 3, Pedro está escribiendo las advertencias a las maniobras del enemigo para que no sean llevados los miembros de la iglesia por los inicuos, por los malos, que sean arrastrados en su manera de sentir, en su manera de adorar. Y en el versículo 18, ¿verdad? Recordemos todo el capítulo 3 del apóstol Pedro, que hablan del advenimiento del Señor y están poniendo sus trabas, ¿verdad? El apóstol Pedro escribe, versículo 18, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, podemos mirar que lo que el apóstol Pedro, cómo termina esta carta segunda que escribe a la iglesia en la dispersión, la termina casi también como la principia, cuando menos en el versículo 8 del capítulo 1 de segunda de Pedro 1, versículo 8, pero desde el versículo 13 él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales tenemos grandísimas y bellas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Así que, y luego empieza a hablar del crecimiento espiritual, un crecimiento gradual que debemos de tener todos nosotros, ¿verdad? Así que añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego nos anima y nos exhorta, si estas cosas están en vosotros y abundan, no
os van a dejar estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad? Y luego en el versículo 8, él dice, si no están en vosotros, ¿verdad?, son ciegos, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Pero fijémonos en este versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad?, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos aquí que nuestra lección en esta mañana, nuestra exhortación, ¿verdad?, es: usemos bien la palabra. Usemos bien la palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 15, él le dice a Timoteo, notemos una cosa, ¿verdad? El apóstol Pablo está en prisión. Él ya le faltan días para que sea ejecutado, ¿verdad? Es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Pero aún estando en su situación de que lo van a matar, él está haciendo su parte. Él está exhortando a los cristianos y nos exhorta también a nosotros a través de esta carta que trasciende el tiempo y llega hasta nuestros días, hasta estos momentos. Así que en el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es nuestra lección, usando bien la palabra de verdad, usando bien la palabra de verdad. Miren, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio la gran comisión, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y nos da una promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, si vamos a ser discípulos, ¿cómo los vamos a hacer? Sabemos que un discípulo, ¿verdad?, es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro, ya sea que esté vivo el maestro o que tenga las instrucciones escritas en algún lado. En este caso, si nosotros seguimos a Jesucristo, lo seguimos a través de las Escrituras. Y esas Escrituras son las que vamos a enseñar para ser discípulos. Y si no sabemos las Escrituras, ¿cómo es que vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a hacer nuestra parte? ¿Cómo vamos a hacer la parte que hizo Andrés de llevar a Cristo a alguien? ¿Cómo le vamos a hacer? Por tanto, debemos de conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, y capítulo 4 y versículo 11, nos dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No demos nuestra propia interpretación, sino qué es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, regresando a él, escribiendo él a Tito, ¿verdad? Escribiendo a él a Tito, allá en el capítulo 2 y versículo 1, le exhorta o le recuerda o le manda: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es importante porque hoy en nuestros días la doctrina de Jesucristo se ha tergiversado, se ha prostituido, se ha dañado, se ha cambiado, se ha mutilado en muchas maneras. Enseñan cosas sin fijarse en el contexto, no tomando en cuenta los textos lejanos o cercanos, ¿verdad? O los que están en ese libro, o los que están en otros libros, incluso el más lejano. Debemos de tomarlo en cuenta. Y por eso se tergiversa las escrituras. Así que cuando alguien nos toque a nuestra puerta, ¿verdad?, y viene una pareja, ¿verdad?, a veces vienen dos mujeres, a veces un hombre y una mujer, y a veces dos mujeres y un hombre, ¿verdad?, y a enseñar su doctrina, y con buenas palabras y lo que ustedes quieran, ¿verdad?, e invitan a las personas, con las personas que hablan, le rogamos que estudie la Biblia, ¿verdad? Es algo que a lo mejor no hacemos nosotros, ¿verdad? Pero el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tenemos enseñanzas erróneas, ¿verdad?, y haciendo una mezcla de las para seguir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, entretejiendo las escrituras, ¿verdad? Sabemos que el Antiguo Testamento ahí está, y está escrito para algo. Está escrito para enseñanza nuestra, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Está escrito como ejemplo, hay muchas profecías allá, hay sombras, hay tipos de Cristo, y por eso está allí el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo exhortó, nos mandó, no solamente a los apóstoles o a los judíos, ¿verdad? En Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, escudriñad, investiguen, lean, ¿qué es lo que está diciendo Dios a nosotros? Allá en las palabras que están en el Génesis, en el Éxodo, en Jeremías, en algún profeta. Hace unos momentos el hermano Wally, ¿verdad?, leyó al profeta Isaías, ¿verdad?, todo lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca de su sacrificio, cómo fue llevado y por qué llevó él eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer estas cosas para hablar lo que está escrito, porque hay falsas doctrinas. Hay falsas doctrinas. Nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 15 y versículos del 7 al 9, él les regaña y les dice, ¿verdad?, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿verdad?, en donde dicen que me aman, ¿verdad?, pero son mentirosos, ¿verdad? Déjenme leer esos versículos, no los tengo la idea en mi mente, pero no exactamente como dice la Escritura. Versículos 7 al 9, capítulo 15,
Dice la Escritura: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se fijan ustedes? El Señor Jesucristo está diciendo que hay mandamientos de hombres, hay mandamientos humanos, hay doctrinas humanas, ¿verdad? Y con eso los judíos querían estar bien delante de Dios y delante de Jesucristo. Y Él les dice: hipócritas, ¿verdad? Bien profetizó Isaías, allá en el capítulo 29 y versículo 13. Entonces necesitamos tener conocimiento de la palabra para ver qué es cierto, qué está de acuerdo con la doctrina, con la palabra de Dios, y qué no está de acuerdo con ello. Por eso el apóstol Pablo, cuando supo de los problemas que tenía la iglesia en Corinto, estando allí en Éfeso, escribe, manda una carta, ¿verdad? Me parece que la manda con Tito, ¿verdad? La primera carta, y él va para allá, para Corinto, pero no se quiere esperar y manda la carta. Y allí en el capítulo, había un sinnúmero de problemas, divisiones, abusos en la cena del Señor, problemas de incesto, problemas en las lenguas, y unos que pretendían y que decían que eran mejores y demás, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37, dice: si alguno se cree profeta, dice el apóstol Pablo, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Porque Pablo ha escrito para subsanar, para quitar, para erradicar los problemas que había en Corinto, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Entonces ya miramos, ¿verdad? Creced, 2 Pedro 3:18, creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 2:15, debemos de manejar, debemos de usar, debemos de aplicar la palabra con exactitud, con certeza, no desviándonos, ¿verdad? Así como Pablo le escribió a Timoteo. Y Oseas, en el capítulo 4, ¿verdad?, nos dice que debemos de evitar ser destruidos, ¿verdad? Dice allá en 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que ese no sea el caso para la iglesia aquí en Bueslaco, tanto en español como en inglés. Que no nos perdemos por falta de conocimiento. La escritura la tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con este libro? Tenemos que leerlo, tenemos que mirar qué lecciones están escritas allí para nosotros. Hoy muchos de los problemas que había en el principio de la iglesia, pues existen hoy también. No hay un grupo, ¿verdad?, que no acepta la divinidad de Jesús, o la acepta a medias, ¿verdad? El apóstol Juan, ¿verdad?, que escribió su evangelio, pues probablemente a fines de los 80 o principios de los 90 del primer siglo, ¿verdad? En los años no es que tengan mucha importancia, ¿verdad?, pero el apóstol Juan vio la necesidad de escribir su evangelio como se lo reveló el Señor, por los problemas que empezaban a surgir en la iglesia en Asia, en los problemas de gnosticismo, ¿verdad? Y en el capítulo 20 de Juan, ¿verdad?, dice, hizo además, está hablando Juan de los milagros, de las señales que hizo el Señor.
Y en el capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales delante de los apóstoles o de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en ese libro que él está escribiendo, ¿verdad? Pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordemos lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 de este evangelio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego ya menciona ahí, y esto no de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Somos constituidos hijos de Dios, pues, los que aceptamos a Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, llegando allí a Cesarea de Filipos, en las afueras de Cesarea de Filipos, estando con los apóstoles, únicamente con los apóstoles, les pregunta, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y les contesta, porque ellos, todos los discípulos, pues se mezclaban con el pueblo, ¿verdad? Con los que le seguían y con los que andaban con ellos y demás. Y uno dice, pues dicen que eres tú Juan el Bautista. Ahí está en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Y versículos 16 en adelante. Otros dicen que tú eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes quién decís que soy? Y tenemos la respuesta a lo que estaba diciendo el hermano Toño en su clase acerca de las características del apóstol Pedro, ¿verdad? Que reaccionaba bien rápido, ¿verdad? Y adelantándose a los compañeros, ¿verdad? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, saber quién es Jesús. Y para saber quién es Jesús, necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos ir de una manera gradual aumentando nuestra espiritualidad. Lo que dije al principio de lo que el apóstol Pedro dice en el segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 en delante, añadiendo a vuestra fe virtud. ¿Cuál fe? A esa fe que oímos y que surgió de oír el Evangelio, la palabra de Dios, el ministerio de Cristo. Y añadámosle virtud. ¿Y qué es esa virtud? Ese valor, esa fuerza que da para aumentar ese mismo conocimiento. Y luego dice a la virtud conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle ganas de aprender, de estudiar, de saber más, de orar a Dios, de pedir su dirección. ¿Verdad? Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si están esas cosas en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Pero si no están, seremos ciegos, porque olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados. Recordemos. Entonces hoy en día niegan acerca de la divinidad de Cristo. Y es un diosito pequeño, dicen algunos. No le dan, la Escritura misma dice, ¿verdad? Por él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, dice el Evangelio de Juan. Bueno, hoy también una de las cosas que niegan es
que no hay necesidad del bautismo para salvación. No se necesita el bautismo. El martes pasado, hablando con un hombre, en la mañana yo voy camino de las 7 a las 8. Mi esposa, yo a veces me acompaña, en estos días no me ha acompañado, pero me acompaña. Pero esta semana no me acompañó y me dice un hombre, cuando ya iba yo a subirme a la camioneta para regresar, dice, oiga, usted ya tiene muchos años caminando aquí. Y sí, hicimos la plática, pero la cosa es que llegamos, de que yo soy ministro de la Iglesia de Cristo y yo leo la Biblia, porque me preguntó también la edad. Y entonces él decía que lo principal del hombre es que nosotros saquemos demonios. Y, caray, que saquemos demonios. Dice, yo le saqué el demonio a una persona y no, lo hubiera visto, y hizo gestos ahí. Y le dije, eso no se necesita. En realidad lo que necesita la persona es ser salva. Necesita bautizarse. Dice, no se necesita el bautismo. Ahí tenemos al ladrón en la cruz, él no se bautizó. Y le digo, bueno, hay que leer las escrituras para entender eso, ¿verdad? En primer lugar, Jesús todavía no moría, no había sido sepultado, no había resucitado, no había mandado la gran comisión donde manda que bauticemos. Y además está una parábola allá en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 12 me parece. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a contratar obreros para su viña. Y salió y contrató a unos y les dijo en la primera hora, les dijo, vayan a trabajar en mi viña y les daré un denario. Después fue en la hora tercera, en la sexta, y les daré lo que sea justo. En la hora novena les daré lo que sea justo. Y en la hora 11 les daré lo que sea justo. ¿Por qué están ustedes aquí de ociosos? Nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar en mi viña, les daré lo que sea justo. Cuando vino la hora de pagar, el dueño de la viña le dice al mayordomo, págales, y empieza por los postreros. Y a los postreros les da un denario. Entonces los primeros dijeron, vamos a recibir más. Y como no reciben más, le reclaman. Y le contesta el dueño de la viña, ¿por qué me juzgas? Porque yo soy bueno. Porque no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero. Todo es de Dios. Él ha creado todas las cosas. Él puede salvar como Él quiera, antes de lo que mandara Jesús, porque el Señor no cambia su palabra es fiel. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, a partir de allí todos deben de ser bautizados, porque lo mandó el Señor, ¿verdad? Entonces, niegan, ¿verdad? Entonces hay que usar bien la palabra, conocer la palabra, no que yo la conozca toda, pero conozco un poquito, ¿verdad? Y es un poquito que sé lo que tenemos que aplicar, que enseñar, para que no seamos engañados. Dice el apóstol Pablo a Colosenses, el capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Platicaban unos hermanos estaban recién bautizados, pero estaban bien animados para hablar del Evangelio. Y platicaron ellos, platicó un hermano, y llegaron a una casa y hablaron ahí con la persona de allí, y esa persona era un testigo de Jehová. Pues no pudieron rebatirle lo que aquel hombre les decía. Y dijeron, pues vamos a preguntarle al hermano Castro, al hermano Erasmo Castro, predicador aquí en Brownsville. Entonces,
Ah, hay que saber, conocer las Escrituras. ¿Cómo vamos a defendernos? Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, creced en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos saber de Él, para no ser engañados, ¿verdad? Para evitar las divisiones, ¿verdad? No haya divisiones. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras lisonjeras, ¿verdad?, engañan los corazones de los ingenuos. Sí encontramos personas, ¿verdad?, que respetuosas, ¿verdad?, y hablan de la Escritura, ¿verdad?, pero están en algún error doctrinal, ¿verdad? Y esto es lo que hay que corregir, ¿verdad? Este hombre con el que le estaba diciendo que hablé, me mencionó muchas escrituras, ¿verdad? Y yo también le mencioné escrituras de memoria, ¿verdad? Y le dije. Y luego ya cuando me dijo, no, yo fui llevado por el Señor dije, no, ya esa película ya la vi. Le dije, no, bueno, yo me tengo que ir. Pues ya cuando salió con eso, ¿verdad?, de que Dios lo había llevado no sé a qué lugares para ver, pues ya lo que había dicho en el principio acerca del conocimiento, poco o dentro de sus posibilidades, pues quedó abajo, ¿verdad? Porque, pues como que Dios le llevó a algunos lugares, ¿verdad? Necesitamos conocer las Escrituras para que nuestra convicción sea fuerte, El apóstol Juan escribe en su segunda carta, versículos 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no tiene a Dios, ¿verdad? Dice, el que persevera en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene, ¿verdad?, a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, para que no vayas a participar de sus errores. Sí, hay que hablar del Evangelio, hay que hablar. Pero así como Andrés, ¿verdad?, así como Felipe, ¿verdad?, Felipe llevó a aquellos griegos, judíos de la dispersión, los llevó a Cristo, ¿verdad? No podemos quedarnos, ni debemos de quedarnos con el conocimiento, sino que hay que ponerlo más adelante, porque no estaremos haciendo bien. ¿Recuerdan ustedes? Me vino a la mente allá en el libro de los Reyes, en el segundo libro de Reyes, Samaria me parece que Samaria estaba siendo asediada por los sirios, ¿verdad? Disculpen si me equivoco allí, pero es parte de la historia de Segunda de Reyes. Y había unos leprosos que estaban afuera de la ciudad. Entonces, estos leprosos, y estaban en calma, y en ese momento estaba rodeada la ciudad y no podían salir ni entrar. Y dijo uno de los tres leprosos, si entramos, es probable que nos muramos de hambre allá adentro, porque no hay muchos alimentos. Pero si nos quedamos aquí, ¿verdad?, pues estamos entre el fuego, bueno, no había balazos todavía, ¿verdad?, pero entramos entre las flechas, los lanzazos, las catapultas y demás, y vamos a morir, ¿verdad? Dice, vayamos a entregarlos a
a los sirios. Si nos perdonan la vida, bien, y si no, pues como quiera vamos a morir. Entonces cuando llegan al campamento, el campamento estaba solo, porque habían oído rumores el ejército, y se mataron entre ellos y huyeron y demás, y dejaron todo abandonado. Y entraron a una tienda y vieron comida y comieron, ¿verdad? Y luego agarraron pues pertenencias y fueron y las escondieron, y luego fueron a otra tienda y hicieron lo mismo. Y luego ellos dijeron, uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Aquí está la salvación para los que están dentro de la ciudad. Y van y hablan. El campamento ya se fue, no hay nadie, todo está solo y ahí hay mucho alimento y demás. Y no les creen, ¿verdad? Pero les abren y luego, pues van e investigan, mandan a alguien, investigan y dicen, no, y sale todo el pueblo y se alimentó. Pero la lección ahí, la exhortación es, no está bien lo que estamos haciendo. Si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, si sabemos que hay que enseñar esto a los demás, hagámoslo. No perdamos el tiempo, ¿verdad? Entonces, que nuestra convicción sea fuerte. Así como el apóstol Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, ¿verdad? Cuando dice, yo sé a quién he creído, y Él va a guardarme la corona, lo que tiene prometido para mí. Entonces nosotros sabemos en quién hemos creído, a quién hemos obedecido, oímos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo creímos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesucristo, nos bautizamos y estamos aquí, firmes, constantes, fieles, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Yo sé a quién he creído. Es segunda de Timoteo, no primera, perdón, ¿verdad? Es segunda de Timoteo, ¿verdad? Él ya lo había dicho allí, o lo va a decir en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, dice, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo sé a quién he creído, tú sabes a quién has creído. Entonces debemos de usar bien la palabra de verdad, que nuestra convicción, que nuestra entendimiento de las Escrituras esté siempre en nosotros, ¿verdad? Algunos van a apostatar de la fe, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto. Apostatar es abandonar la fe, es ya no creer, es irse. Y nosotros conocemos varios hermanos, ¿verdad?, que se han ido después de que los veíamos con aquellas ganas de hacer las cosas del Señor, ¿verdad? Hermanos que aprovechaban, ¿verdad? Y yo estoy pensando en uno de Brownsville, ¿verdad? Que buen hermano, muy fiel en cuanto a la iglesia, ¿verdad? En su vida, no conozco la vida de ustedes, ¿verdad? Sé que son cristianos, ¿verdad? Y creo que allá afuera también siguen siendo cristianos. Yo soy cristiano, ¿verdad? No nada más aquí, también allá afuera soy cristiano. Sé que algunas veces caigo, ¿verdad? Cuando menos, ¿verdad? Jamartia, ¿verdad? Erramos el blanco, ¿verdad? Jamartia es una palabra hebrea, ¿verdad?, que significa errar el blanco, ¿verdad? Es decir, erré en ser un buen esposo, erré en ser un buen padre, erré en ser un buen hijo, erré en no ser un buen hermano, en ser buen hermano, etcétera, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Pero pedimos perdón por ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos débiles. Satanás está tratando de hacernos caer. Y sabemos
que Satanás va a utilizar todas sus artimañas del error, pero Dios nos va a fortalecer, no nos va a dejar solo. Cristo está con nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, ¿verdad? Y caemos en pecado. El apóstol Juan dice que si caemos en pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por todos aquellos que están lejos, dice el apóstol Juan. Es decir, está hablando de nosotros, Nuestro Señor Jesucristo en la oración, ¿verdad? Está orando por los apóstoles, ¿verdad? En Juan 17 dice, os ruego, ¿verdad?, por los que han de creer por la palabra de ellos, de los apóstoles, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio. Y así fueron, predicando el Evangelio, y pasaron las distancias y los años, los siglos, ¿verdad? Y el Evangelio llegó a nosotros. Así que, ¿cómo estamos usando la palabra? Usemos bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, necesitamos creer en el conocimiento de Jesucristo. Necesitamos ver, ¿verdad?, o mirar cómo es nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos avanzando? ¿O estamos añadiendo vuestra fe virtud? No, debemos de estar ya en el amor, ¿verdad? Son 8, vamos a decir, escalones que estamos llegando. Que estemos en ellos. Que cuando flaqueemos, volteemos hacia Dios y pidámosle perdón. ¿Quieres venir y ser parte de la iglesia? No eres parte de ella. ¿Quieres aprender del Evangelio para que lo uses bien? La predicación es la invitación. Cantamos un himno.